Nuestros panelistas de lunes, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, que ha estado muy cerca también de la reforma previsional, así que vamos a aprovechar que lo tenemos aquí con nosotros. Buenos días. Y Claudio Alvarado, director Hola, ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido, Claudio, también. Muy buenos días. Oye, déjame aprovechar lo que dijo la Claudia para que hagamos sentido a eso que dice de la noticia más importante del mundo. Una pequeña pincelada de esto que va a ocurrir en Estados Unidos y no sé si a Chile de alguna manera esto lo toca. Cristóbal. A ver, yo creo que nos va a tocar dependiendo de qué va a pasar con las tarifas, ¿no es cierto? Una de las cosas que prometió en la campaña es que iba a ponerle aranceles a las importaciones de todo el mundo, y nosotros, como somos un país exportador, puede ser Y que Estados Unidos. nos afecte indirectamente, aunque no nos ponga aranceles directamente. Circulaban ayer algunas cosas, decisiones que iba a tomar hoy día, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, vamos a estar atentos. Yo creo que va a ser una presidencia intensa, con impacto en todo el mundo, y va a afectar la política en muchos países. Ayer Javier Milei estaba allá, le dieron un premio y lo ovacionaron como si fuera un rockstar. Y Elon Musk le escribió hoy día, te amo. Claro, no. Te amo, y te amo. Vini Ramaswamy dijo, estamos aprendiendo mucho de ti, entonces yo creo que aquí hay un efecto más global. Sí, Claudio. Claudio. Sí, yo coincido por supuesto en que esto puede tener repercusiones en el ámbito económico y geopolítico, pero mirándolo desde otro ángulo, a mí me parece que otra perspectiva en la cual esto eventualmente puede impactar o no, dice relación con el modo en que el progresismo chileno, digámoslo así, aquellos que miraban con entusiasmo la campaña de Kamala Harris, procesan la derrota y se preguntan por las razones que llevaron a Donald Trump al triunfo. Lo comenta a propósito de una columna que hoy día publica en el Mercurio Eugenio Tironi, que a mí la verdad me llamó la atención. Por supuesto, él no está acá y no podemos entrar en la discusión al respecto, pero claro, la columna termina diciendo que es injusto decir que Kamala Harris hizo una pésima campaña, y a partir de eso realiza una serie de elogios, matices. En cualquier caso, una aproximación que a mí me parece poco realista a la luz del resultado. Y creo que eso es problemático para el mundo progresista, si es que eso se llegara a instalar, porque a mí me parece que lo que exige la campaña de Donald Trump en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos es que aquellos que fueron derrotados, que miraban con mucho entusiasmo la campaña de Kamala Harris, se pregunten muy en serio cuáles son las razones que llevan al electorado norteamericano a votar por Donald Trump, a pesar de los problemas de Donald Trump, digamos. Claro, No asumir, a pesar de Donald Trump. Efectivamente. Y yo eso, al menos esta columna, no lo vi, y me pregunto cuánto de eso predomina en el mundo progresista, político, sociocultural chileno, porque esto es relevante y conecta con lo que está pasando en otros países. Justamente esto es un fenómeno de alcance global, que además no es nuevo. Ese tipo de preguntas se instalaron masivamente, al menos desde que se impuso el Brexit y el mismo Trump la primera vez. Entonces yo creo que hay otro factor relevante más del punto de vista político. Solo una cosa, no nos desviemos. Pero yo creo que hay un punto de lo que plantea Joder en su columna hoy día, que si uno lo ve y lo sigue en la pista, en distintos analistas, no solo a nivel chileno, digamos, esto es a nivel mundial, lo que está pasando entre izquierda y derecha, y cuánto la izquierda está siendo capaz de seducir y acoger las inquietudes ciudadanas, y cuánto la derecha está siendo capaz de interpretar eso, y eso mueve el mapa, digamos. Pero lo que él dice, yo creo que tiene verdad cuando dice Tironi, lo que moviliza en los tiempos actuales no es la ilusión, es el temor. No es la expectativa de ganar derechos comunes, sino la defensa con diente y uña de lo que cada uno ha conseguido por sus propios medios. Yo creo que tiene razón en ese punto, y probablemente cuando él dice que la campaña de Harris no fue pésima, lo dice más que nada porque dice que ella se orientó al mundo de antes, no al mundo de ahora. Claro, en fin, esto es mucho más para largo, solo Sí. una línea. Yo creo que efectivamente es correcto, parcialmente correcto, que hoy día moviliza el temor, el miedo, la incertidumbre, en fin, pero reducir las motivaciones de los votantes solamente a eso me parece que deja de fuera cosas que son las que impidieron que el mundo demócrata de Estados Unidos se preguntara entre Donald Trump 1 y 2 qué es lo que estaba pasando, pero en fin, es más para largo. Sí. Ojo que la campaña de Trump es futuro, Make America Great Again. ¿Qué cosa más de futuro que es eso? Entonces, Claro. no entiendo. Está bien, puede ser que el mío algo tenga que ver, pero no sé si es la motivación principal. La economía también. Claro. Bueno, interna, Que va anda mal. ligada al miedo. Sí. Claro. Que también va ligada al miedo. O sea, Pero seguridad, se dice- crecimiento económico y los temas de Claro, seguridad pero es y como- inmigración están ligados al miedo. Está bien, pero es futuro, no es, Sí, no sí. es solo miedo. Claro, a que lo eso mejor. dice él. Dice que Kamala le habló al país, al mundo de antes, claro. no al mundo del futuro. Ya, pasemos al tema previsional. ¿Les parece que se supone que ahora tienen que tomarse decisiones clave en el Senado? Hablábamos con Guillermo Ramírez recién, pero antes tuvimos al diputado Marco Silavaca, quien él ponía varios puntos ahí. Decía,
esta fue una negociación con el Senado, el gobierno a nosotros no nos invitó, y hay algunos, y yo sé que está haciendo el lobby, está conversando con los diputados para que lo apoyen, pese a las diferencias que tienen, pero vemos otros que tenemos diferencias y nos vamos a mantener en esas diferencias. Es decir, lo que me parece lo apruebo, lo que no me parece no lo apruebo. ¿Qué, Cristóbal Uneus, cómo ves este escenario de frágil acuerdo, como se ha mirado? A ver, la Cámara de Diputados siempre ha dicho que no va a ser buzón del Senado. Esto no es primera Usó vez. esa frase también. ¿No es cierto? Y por lo tanto me hace sentido lo que dice el diputado. Nosotros también queremos meterle alguna modificación. Atrasa un poco el cronograma del gobierno porque podría llevar un tercer trámite, entre otras cosas. Pero yo creo que lo importante es que hay un acuerdo, ¿no es cierto?, con los partidos de oposición, Chile Vamos, tanto Evópolis, RN y la UDI, que el acuerdo obviamente se está perfeccionando. Ayer siguieron entrando indicación y mejorando la redacción y se supone que hoy día sale de la Comisión de Trabajo. Eso va a ser un hito importante porque ahí como que ya se hace el broche de oro a la reforma. Hay una discusión que ha levantado la candidata, ¿no es cierto?, con respecto a la sostenibilidad financiera. A la sostenibilidad fiscal. No creo que los senadores hayan llegado a un acuerdo con un gobierno sobre algo que no es sostenible fiscalmente. Pero Guillermo Ramírez dijo que el Consejo Fiscal Autónomo es el que tiene que Está bien, no, me parece... no es la Biblia, pero sí, entrega una buena guía y digo, si no es bueno, claro, hay Claro, que revisarlo. me parece bien que el Consejo Fiscal Autónomo dé su opinión. No sé si lo vaya a hacer mañana o pasado, ¿no es cierto? Porque ellos analizan bien. Hoy día hay una sesión, de hecho, a mí me invitaron como coordinador de la mesa a exponer el informe y están escuchando a otros expertos, que me parece súper bien como parte... Pero dice que sería irresponsable haber presentado una propuesta que no tiene ese tema medianamente dibujado. Claro, y el gobierno tiene sus estimaciones, ¿no es cierto?, donde muestra que es sostenible. Claro. Lo de la Cámara se está enredando un poco, es parte, yo creo que natural. Otra cosa es cuando esté en la Cámara para ser votado, si los diputados van a votar en contra. Claudio Alvarado, porque también es cierto que ha habido muchas voces críticas respecto a este acuerdo. Ya sé, uno podrá decir, como decía el diputado Ramírez, no, republicanos desde mucho antes de que conociera el acuerdo fue en contra, pero este fin de semana vimos muchas columnas, mucho análisis, no solo de republicanos, sino de economistas que tienen serios reparos respecto de las dimensiones de este acuerdo. Claro, es que ahí justamente me parece que el esfuerzo de quienes están empujando esto a nivel político es intentar distinguir muy claramente los diversos tipos de críticas. Hay críticas que efectivamente no buscan mejorar el proyecto, sino que más bien manifiestan una oposición que se sabía de antes, que es más o menos previsible. Y en cambio hay otros reparos, hay otras dudas, hay otras inquietudes que aquellos que están empujando la reforma tienen que intentar canalizar, aceptar, introducir en la medida de lo posible para que la reforma pueda convocar un apoyo lo más transversal que se pueda. A mí personalmente, claro, la cuestión de la sostenibilidad fiscal es fundamental, y hay que ver qué dice el Consejo Fiscal Autónomo, pero a mí personalmente lo que más ruido me hace, sin ser experto bajo ningún punto de vista en estos temas, dice relación con el contexto en el que se aprueba la reforma, que es un contexto de emergencia laboral, ¿cierto? David Bravo lo ha dicho de manera muy clara hace mucho tiempo. No estamos en el 2019 preestallido, estamos en un contexto que vivió la secuela del estallido y la pandemia, y desde ese punto de vista, bueno, hay que preguntarse si es que la gradualidad y la implementación que se plantea es la razonable o se puede quizás estirar un poquito más, si es que no hay una agenda paralela y robusta que empujar en materia de productividad, formalidad, empleo. Yo creo que ese tipo de preguntas son a mi entender, son las más interesantes, pero son preguntas que no necesariamente obstan al éxito de la reforma, más bien pueden ayudar a que termine siendo aprobada. Y además, esto es interesante, son preguntas que tampoco se solucionan diciendo, el 6% de mi cotización es puramente individual y chao, por decirlo coloquialmente, porque la verdad es que cualquiera sea el destino de la cotización, estas preguntas del punto de vista del impacto en el mercado laboral se van a plantear. Entonces, que aparezca eso me parece que es razonable, que es pertinente y que puede ayudar a que el debate en general sea aún más fructífero. En cambio, hay otras inquietudes, críticas que más bien son simplemente crónicas anunciadas. Pero Libertad de Desarrollo, por ejemplo, tiene una postura durísima respecto a este posible acuerdo. El IES, que es el instituto que tú diriges, tiene una postura un poco más matizada, o está un poco en la misma línea de... pensando en lo que piensan cómo lo ven los centros de pensamiento de la derecha. No, yo creo que efectivamente hay una diversidad de énfasis, de preocupaciones. Personalmente, a mí me da la impresión, pero no solo a mí, que es muy sensato. Vuelvo al mismo David Bravo, al mismo tiempo que él tiene de hace tiempo una inquietud con el mercado laboral y la emergencia que se ve al respecto. Él ha dicho,
una vez que aparece la reforma, de que estamos en presencia de una convergencia que en principio es positiva. Y es obvio, si el país quiere superar el estancamiento que vive hace tanto tiempo en tantas materias, bueno, se necesita avanzar, cerrar temas. Entonces, en ese sentido, yo a priori no tengo ninguna objeción con la reforma, así como en abstracto. Sí tengo inquietudes como las que decía, pero creo que se pueden resolver y no hay por qué restarse a priori e intentar mejorar el proyecto. Cristóbal Neus. Sí, ha habido mucho más crítica de los centros de pensamiento de la derecha que de la izquierda. Hasta hoy día. Hasta hoy día, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo lees tú? Lo que pasa es que yo creo que hay un sector de la derecha que, independientemente del acuerdo, no quiere que este gobierno apruebe la reforma. Y es una posición... Darle ese mérito. Claro, y es una posición válida, ¿no es cierto? Yo creo que muchas de las críticas técnicas no son al lugar, están inventando toda esta cosa del 1,5% que es un reparto, que no se puede, que no hay... ¿Cómo se llama? Es más ideológico, ¿no? No tiene que ver tanto con lo técnico, que la protección de los derechos de propiedad que están súper resguardados, ¿no es cierto? Hay garantía estatal, tú lo vas a poder ver en tu cuenta individual en el sistema. Entonces yo creo que también hay un poco de fake news en esto. Y con respecto a lo que decía Claudio y el aumento de la cotización, venimos discutiendo esto hace 10 años. Todo el mundo sabe que la cotización va a subir, ¿no es cierto? La novedad en este caso es que es de 6 a 7, ¿no es cierto? Y eso también tiene un impacto. Hay una gradualidad, ¿no es cierto? Podemos discutir la gradualidad. Ayer, de hecho, la revisaron, modificaron la distribución de los recursos. Y es parte natural de la discusión de cualquier reforma que aumenta los costos laborales. Ahora, dadas las restricciones políticas e ideológicas, este es un muy buen acuerdo, porque ganan los dos sectores. Por un lado, la derecha puede decir, protegimos la capitalización individual. Se consolida. 6% va a la cuenta individual, ¿no es cierto? Y la izquierda puede decir, instalamos el seguro social, el bono tabla tiene un 1%. Obviamente cada uno hubiera querido... El gobierno hubiera querido que hubiera más beneficio a más gente, ¿no es cierto? Y quizás la derecha hubiera querido que la transición del préstamo hubiera sido menor. Pero yo encuentro, hay más competencia en la industria, ¿no es cierto? Se mejora el régimen de inversión, se cambia fondo de generación. Es una reforma súper, súper potente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el acuerdo político se sostiene porque todos ganan y nadie gana. Claro, nadie lo gana todo. Nadie lo gana todo, ¿no es cierto? Sí, a propósito de lo que dice Cristóbal, quería comentar también, en relación con la misma cuestión de la reforma, los números de CADEM que se liberaron ayer. Por supuesto que es solo una encuesta, es muy reciente, se puede discutir el grado de representatividad de la misma o de otras encuestas, pero es interesante que en esta medición, frente a la pregunta si usted desea o no que el Congreso apruebe la reforma de pensiones que se discute en el Senado, sobre el 60% se muestre favorable. 68%. Claro, de hecho casi el 70%. Bueno, a mí me parece, suponiendo que estos números son plausibles, que después se llegan a reiterar y que encontramos otras mediciones más o menos similares, a mí me parece que una de las claves de lectura de ese eventual escenario sería justamente el que apunta Cristóbal, de que la reforma, más allá de los detalles que queda por dilucidar o discutir o las inquietudes parciales que algunos podemos tener, la reforma está construida a partir de un equilibrio entre distintas variables que es muy interesante. O sea, efectivamente se resguarda la libertad de elección, se fortalece el pilar de capitalización individual, pero al mismo tiempo se avanza en mayor protección social, y eso de algún modo es lo que los chilenos vienen pidiendo hace mucho tiempo, que los políticos sean capaces de ceder, comillas, dejar de pelear, que sean capaces de articular reformas y acuerdos que empujen y mejoren la vida de las personas. Yo creo que algo de eso, si es que se termina consolidando, podría ser premiado por la ciudadanía. Entonces, ahora, perdón, ojo, claro, que lo que decía Claudio en la encuesta, si uno ve... Hacen la distinción entre izquierda y derecha, ¿no es cierto? Es casi 60 de en la derecha 85 60. y en la derecha 58. No, izquierda 85 y la derecha 58. Casi entonces ahí hay todavía un sector de la población, está bien, es más de la mitad, pero hay un sector... cada día. Hay un sector de la población que todavía lo está mirando con escepticismo. Y yo creo que ahí es donde está apuntando Kast y Kaiser ahora que sacó la voz criticando la reforma. No le dimos mucha bola, por decirlo de alguna manera, a las disidencias, que al final las mayorías son las que construyen los acuerdos y esas mayorías lo estarían logrando. Pero hay algunos que revolotean por la extrema en la izquierda y otros por la derecha, y nos estamos preocupando mucho de eso y creemos que va a caer, pero a lo mejor no va a pasar eso, no va a pasar más de un ruido.
Pero yo ahí sí creo que hay diferencia entre los sectores políticos. Por supuesto, No, no es cada completamente uno por parcial, razones pero- opuestas. Sí, no, estoy pero no claro. solo por razones opuestas. Si uno mira el eje de la conducción en el ámbito de la oposición, este es un acuerdo empujado por Chile Vamos, en su conjunto, como recordaba Claro. Cristóbal. En cambio, si uno mira en el ámbito de las izquierdas, claro, hoy día el gobierno está arriba, pero después de un zigzagueo relevante. De hecho, sin ir más lejos, hace un par de semanas el presidente de la República figuraba por Twitter haciendo las suyas con respecto a la AFP, de modo tal que yo creo que una vez que la izquierda se termina de subir al barco totalmente convencida, bueno, la posibilidad de la convergencia es real, porque en Chile Vamos siempre estuvo esa voluntad, y efectivamente la pregunta es cuánto se le dio de mayor atención de lo razonable en este debate a la disidencia de lado y lado, pero ocurre que como el gobierno tiene a toda la izquierda, lo que probablemente va a terminar pasando es que si el proyecto se termina aprobando en el Senado, después pasa a la Cámara, es que en la Cámara vamos a ver reiterado el escenario que hemos visto en muchos otros proyectos de ley, y es que el oficialismo se fragmenta, pero con votos suficientes para aprobar, y la centro-derecha va a apoyar mayoritariamente, y los republicanos vamos a ver si bien o no, pero eso ha pasado en otras reformas también. No sería la primera. Ayer el ministro Mario Marcel, en una entrevista en La Tercera, decía algo que yo creo que es bien importante en esta conversación. Él dice: ¿qué actor político podría tener credibilidad en las próximas elecciones presidenciales diciendo que va a resolver el tema de las pensiones después de un tercer fracaso? O sea, tiene razón. ¿Con qué credibilidad un sector político va a decir en plena campaña vamos a mejorar las pensiones si tuvieron la oportunidad de hacer servido el plato sobre la mesa? Bueno, si tuvieran mayoría en el Congreso lo pueden hacer. Y esa es la apuesta que tú crees que podría estar haciendo un sector de la derecha. Yo creo que es una apuesta que está haciendo el sector de la derecha. Un sector. Un sector. Que pueden hacer la reforma a su medida. A su medida, porque van a tener mayoría y la probabilidad de eso es alto. Yo lo he sostenido anteriormente, ¿no es cierto? Pero yo creo que también republicano, al menos en la derecha, está usando esto como batalla para diferenciarse de Chile Vamos, y en la izquierda hay gente que realmente pensaba que podía obtener más, pero son minorías. Ya, pero recordemos el tiempo de siempre se ha recordado tanto que en el gobierno de Sebastián Piñera había un 3-3 y todos dijeron no, eso sí, pero pero con ninguna... Pero siempre eso fue un error de la izquierda, porque Por tenía eso, mayoría en la izquierda exactamente. y no quiso. Y las que dijo no, vamos por todo. Oye, ya que mencionó a Sebastián Pensar. Piñera, la encuesta Criteria, ¿no le llamó la atención? La encuesta Criteria, que el mejor evaluado en 35 años era calificado por la ministra Camila Vallejo el peor gobierno en la historia. Sebastián Piñera fue elegido el mejor presidente en los últimos 35 años, la mejor nota, con alza 7 puntos, caída 13 puntos. Michelle Bachelet, también ahí hay algo quizás que decir. ¿Qué les pareció Claudio Alvarado y luego Cristóbal? Claro, visto a la rápida, Es como como quien el dice, piñerismo vive, una cosa así, ¿no? no, visto a la rápida, efectivamente sorprende, pero si uno recuerda un par de hechos políticos relevantes del último año, la verdad es que no sorprende tanto. Hay que recordar en la reacción popular, el modo en que se estremeció el país después del fallecimiento trágico del expresidente Piñera, y hay que recordar también cómo envejeció el estallido social. Si uno cruza esas dos cosas, me parece que no es tan sorpresivo que el presidente Piñera esté en ese sitial. Y claro, por el lado de la izquierda, de aquí le dejo la palabra a Cristóbal a ver qué piensa. Me parece que es muy evidente que esto vuelve a colocar la pregunta, la presión en el lado del oficialismo sobre si ante la falta de candidatos posicionados no hay que ir a intentar una vez con Michelle Bachelet, dado el modo en que aparece ahí, que no está en donde está Sebastián Piñera, pero bueno, es de las mejor posicionadas de todos modos. En caso de emergencia rompe el cristal. Claro, Es decir, estoy de acuerdo con Claudio en las razones por las cuales quizás mejoró Piñera. Lo que a mí me llama la atención es la caída de Bachelet. ¿Y eso a mí afecta porque- eso lo del- porque- que sea el martillo de emergencia en caso de...? ¿no? Porque yo creo que la ciudadanía en la situación de acá, y quizás Chile Vamos representó eso, quería una actitud como ayudando a resolver problemas. ¿No es cierto? Ella tiene un liderazgo natural, ella es un referente de la izquierda y se ha abstraído de las discusiones como más de largo plazo, como la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Las mejoras del sistema político. Yo creo que ahí hay parte de la explicación de su caída, porque es bien interesante, porque si se hubiera mantenido yo eso es lo que habría esperado, pero caer 13 puntos es una caída importante. Claro, pero si se hubiese mantenido activa, estaríamos todos diciendo, oye, ya, pero evidentemente quiere ser lo dijimos, cuando el minuto estuvo muy activa, decíamos, oye, pero evidentemente quiere ser candidata porque está participando de todas las temáticas que están sobre la mesa. A mí lo que me llama la atención es Lagos. La baja aprobación que tiene en el mundo de la izquierda una figura como Ricardo Lagos Escobar. Ya sabemos que el Frente Amplio y que sectores lo sabemos. Pasa que con el espejo retrovisor uno podría ver que finalmente era la primera figura de la izquierda con una larga trayectoria que llegaba a la moneda después de Salvador Allende. Hizo un gobierno socialdemócrata. Entonces digo, todavía en la evaluación una figura como Lagos
se ve tan baja, ¿no? Como que me llama la atención más eso. Pero eso es parte directo del legado del Frente Amplio. Yo sé que tú lo anuncias como dicen Día Lozano, pero es que No, esto no es pasado. Sí. O sea, el presidente Boric asume, esto se nos olvida, pero fue apenas ayer mirando los procesos de la inauguración, el presidente Boric asume y en su primer discurso omite a Ricardo Lago. Esa es la sensación a flor de piel, Pero después digamos. lo va a buscar y se hace selfie Bueno, con porque él. no le quedó otra. Sí, pues, sí. Las cosas cambian. Sí. Ya, y el tiempo vuela. Reforma previsional para cerrar. ¿Tú crees que sale? Porque uno es que sale. Sí, que sale. ¿Y Hay qué? acuerdo y Pero lo van a aprobar. el acuerdo llegará hasta la Cámara de Diputados y Diputadas. Va a llegar, y yo creo que el escenario que plantea Claudio, que ha pasado antes, es que hay una parte del oficialismo que va a votar en contra, y yo creo que eso Pero va a dar. Los votos van a dar. no lo descarto, va a dar. Sí. Y en el peor de los casos, si es que llegara a no dar en la Cámara de Diputados, porque yo coincido con Cristóbal en que efectivamente en el Senado, habiendo un acuerdo, esto debiera salir, con más o menos correcciones puntuales, pero debiera salir. Llegando a la Cámara, incluso si ahí no hay acuerdo, bueno, lo que ocurre es que hay una eventual comisión mixta, digamos, y ahí también las cosas eventualmente terminan resultando. Así que esto le queda un tramo, pero está bien aspectado dado el acuerdo en el Senado. Solo que si pasa la comisión mixta, el escenario marzo se enreda. No, o sea, el tiempo. Porque marzo ya... Marzo sí que es presidencial. Claro, entonces ahí cambia un poco el escenario, pero estoy de acuerdo con Claudio. Muy bien, le damos las gracias a Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES, por habernos acompañado con sus opiniones hoy lunes. Nos reencontramos la Como próxima cada